Paloma llegó a la casa de los Vázquez un martes lluvioso de octubre, con una maleta gastada y el corazón lleno de esperanzas. La mansión se alzaba imponente en las lomas de Chapultepec, con sus muros de cantera rosa y jardines que parecían salidos de un sueño. Doña Mercedes la recibió en el vestíbulo de mármol, explicándole que necesitaba a alguien especial para cuidar a su nieto Sebastián, un niño de 8 años que había perdido a sus padres en un accidente. «Mire, Paloma», le dijo la señora con voz grave, «mi nieto no es como los otros chavitos. Desde la tragedia se comporta diferente. Los doctores dicen que es trauma, pero yo sé que hay algo más». Sus ojos brillaron con una mezcla de preocupación y secreto. «Necesito que sea firme con él, pero también comprensiva. Puede hacerlo». Paloma asintió sin dudarlo, aunque una extraña sensación le recorría la espalda. Había trabajado con niños difíciles antes, pero algo en la mirada de doña Mercedes le advertía que este caso sería diferente. La mujer la condujo por escaleras de caracol hasta el 2.º piso, donde el silencio era tan denso que parecía tener vida propia. «Sebastián está en su cuarto», murmuró doña Mercedes, deteniéndose frente a una puerta de madera maciza. «No ha salido en 3 días. Solo acepta comida cruda. El doctor dice que es una fase». Paloma sintió un escalofrío recorrerle los brazos, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Cuando la puerta se abrió, lo que vio la dejó sin aliento. El niño estaba acurrucado en una esquina, completamente desnudo, con el cabello revuelto y los ojos brillando en la penumbra como 2 brasas doradas. Su respiración era agitada, casi jadeante, y cuando la vio entrar, emitió un gruñido bajo que hizo que se le erizara la piel. Pero Paloma no retrocedió. Algo en su interior se despertó, una conexión primitiva que no podía explicar. «Hola, Sebastián», le dijo con voz suave, acercándose lentamente como quien se aproxima a un animal herido. «Soy Paloma, y voy a cuidarte». El niño la observó con desconfianza, olfateando el aire como si pudiera detectar sus intenciones a través del aroma. Sus pequeñas manos se tensaron, mostrando uñas que parecían más largas de lo normal. Durante los primeros días, Sebastián rechazó cualquier intento de Paloma por acercarse. Gruñía cuando ella entraba a la habitación, se escondía bajo la cama cuando intentaba bañarlo, y solo comía cuando ella dejaba la comida en el suelo y se alejaba. Era como si el niño hubiera olvidado cómo ser humano, refugiándose en instintos más primitivos para protegerse del dolor. Pero Paloma era paciente. Cada mañana entraba al cuarto con una sonrisa, hablándole en voz baja sobre el clima, los pájaros en el jardín o historias de su pueblo en Michoacán. Gradualmente, notó que Sebastián dejaba de gruñir cuando escuchaba su voz, y sus ojos dorados la seguían con curiosidad creciente. Una tarde, mientras ella leía en voz alta, el niño se acercó sigilosamente y se sentó a sus pies. «¿Te gusta el cuento?», le preguntó Paloma, sin hacer movimientos bruscos. Sebastián asintió levemente, y por primera vez en semanas, Paloma vio un destello de humanidad en sus ojos. Era el comienzo de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, cuando le llevó la cena, Sebastián no huyó. Se quedó sentado, observándola con una intensidad que la hacía sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Los días se convirtieron en semanas, y Paloma comenzó a descubrir la complejidad del niño que tenía a su cargo. Sebastián no solo había desarrollado comportamientos animalescos, había desarrollado una hipersensibilidad que le permitía percibir emociones, cambios en el ambiente y hasta los latidos del corazón de las personas. Cuando Paloma estaba triste, él se acurrucaba junto a ella sin decir palabra. Cuando estaba alegre, sus ojos brillaban con una luz especial. «No es normal», se decía Paloma mientras lo observaba dormir.
acurrucado en el suelo a pesar de la cama cómoda que tenía disponible. Pero su corazón se había encariñado profundamente con este niño extraño, que parecía más lobo que humano. Había algo magnético en su presencia, una conexión que trascendía lo racional y se adentraba en territorios del alma que ella jamás había explorado. Una noche de tormenta, mientras los relámpagos iluminaban la habitación, Sebastián se despertó gritando. Paloma corrió hacia él y lo encontró temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sin pensarlo, lo abrazó contra su pecho, sintiendo cómo su pequeño cuerpo se relajaba entre sus brazos. «Shh, mi amor, ¿estoy aquí?», le susurró, y en ese momento supo que lo amaba con una intensidad que la asustaba. El amor que sentía por Sebastián era diferente a todo lo que había experimentado. No era maternal, aunque lo cuidara como a un hijo. No era romántico, pues él era apenas un niño. Era algo más profundo, más primitivo, como si sus almas hubieran estado conectadas desde antes del tiempo. Era un amor que desafiaba definiciones y que crecía cada día como una planta salvaje que no se podía controlar. Sebastián también había comenzado a mostrar señales de apego hacia Paloma. La seguía por toda la casa como un cachorro fiel y se inquietaba cuando ella salía, aunque fuera por unos minutos. Sus ojos la buscaban constantemente y había desarrollado un lenguaje de gruñidos, gemidos y susurros que solo ella podía interpretar. Era como si hubieran creado su propio mundo, alejado de las reglas y convenciones de la sociedad. Doña Mercedes observaba esta relación con una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, su nieto había mejorado notablemente desde la llegada de Paloma. Ya no se lastimaba, comía regularmente, aunque aún prefería carne cruda, y había vuelto a usar ropa ocasionalmente. Por otro lado, la intensidad de la conexión entre la niñera y el niño la inquietaba de maneras que no podía explicar. «Paloma», le dijo una tarde mientras tomaban té en la terraza. «He notado que Sebastián depende mucho de usted. ¿No cree que sería bueno diversificar sus cuidados?» Paloma sintió una punzada de pánico ante la sugerencia. La idea de compartir a Sebastián con otra persona le resultaba insoportable. «No, señora», respondió con más firmeza de la que pretendía. «Sebastián necesita estabilidad. Cambiar ahora podría ser perjudicial para su recuperación». La verdad era que Paloma tampoco podía soportar la idea de alejarse de Sebastián. El niño se había convertido en el centro de su universo, en la razón por la que se levantaba cada mañana y por la que sus sueños se habían vuelto más vívidos y extraños. Soñaba con correr junto a él por bosques interminables, con cazar bajo la luz de la luna, con una vida salvaje y libre que su mente racional rechazaba, pero su corazón anhelaba desesperadamente. Los meses pasaron y la relación entre Paloma y Sebastián se profundizó hasta alcanzar niveles que rayaban en lo sobrenatural. Él podía predecir sus estados de ánimo, y ella había aprendido a interpretar cada uno de sus gestos y sonidos. Habían desarrollado rituales propios. Corrían juntos por el jardín al amanecer, compartían comidas en silencio y pasaban horas simplemente observándose, comunicándose a través de miradas que contenían años de conversación. Una noche, mientras Paloma lo ayudaba a bañarse, Sebastián le tomó la mano y la miró a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. «Paloma», le dijo con voz ronca por el poco uso, «tú también eres como yo». Ella sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué quieres decir, mi amor?». El niño sonrió, mostrando dientes que parecían más afilados de lo normal. «Tienes instintos de bestia, como yo. Por eso me entiendes». Esa declaración despertó algo en Paloma que había estado dormido toda su vida. Comenzó a notar cosas que antes pasaba por alto. Su capacidad para detectar cambios emocionales en las personas, su preferencia por la carne poco cocida,
Su necesidad de correr descalza por el jardín cuando nadie la veía. Era como si Sebastián hubiera despertado una parte salvaje de su naturaleza que la sociedad le había enseñado a reprimir. La atracción que sentía hacia esta vida primitiva se intensificó cuando comenzó a tener sueños extraños. Se veía transformada, corriendo en 4 patas junto a Sebastián por paisajes lunares, cazando con él, protegiendo su territorio de intrusos. Al despertar, estos sueños no la asustaban. La llenaban de una extraña sensación de completitud, como si finalmente hubiera encontrado su verdadero propósito en la vida. Doña Mercedes comenzó a notar cambios en Paloma también. Sus ojos brillaban con la misma intensidad dorada que los de Sebastián, y sus movimientos se habían vuelto más fluidos, más felinos. Cuando caminaba por la casa, lo hacía con un sigilo que ponía nerviosa a la anciana señora. «Paloma», le dijo una mañana, «¿se siente bien? Parece diferente últimamente». «Me siento mejor que nunca, señora», respondió Paloma con una sonrisa que mostraba dientes que parecían más blancos y afilados que antes. «Sebastián y yo estamos encontrando nuestro equilibrio». Doña Mercedes sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no supo por qué. Había algo en la forma en que Paloma se refería a ella y a su nieto como una unidad que la inquietaba profundamente. La transformación de ambos se aceleró durante los meses siguientes. Sebastián había vuelto a hablar, pero solo con Paloma, y en un lenguaje mezcla de palabras y sonidos que solo ellos dos comprendían. Habían desarrollado una rutina nocturna en la que salían al jardín y corrían bajo las estrellas, moviéndose con una gracia y velocidad que desafiaba la lógica humana. Paloma había comenzado a cazar pequeños animales con sus propias manos, una habilidad que la sorprendía y la emocionaba a la vez. El amor entre ellos había evolucionado hacia algo que trascendía las categorías humanas normales. No era maternal ni romántico, sino algo más primordial, más puro. Era el amor entre 2 criaturas que habían encontrado en el otro su verdadera naturaleza, su alma gemela en el sentido más literal de la palabra. Se amaban con la ferocidad de las bestias salvajes y la ternura de los seres que se reconocen como parte de la misma manada. Una noche de luna llena, mientras corrían por el jardín, Sebastián se detuvo súbitamente y miró a Paloma con ojos que brillaban como oro líquido. «Paloma», le dijo con voz que sonaba más animal que humana, «quédate conmigo para siempre. Seamos libres juntos». Ella sintió que su corazón se expandía hasta ocupar todo su pecho. «Sí, mi amor», le respondió. «Para siempre». En ese momento, bajo la luna llena y rodeados por la fragancia de las flores nocturnas, sellaron un pacto que iba más allá de las promesas humanas. Se miraron a los ojos y sintieron cómo sus almas se fundían en una sola, como si hubieran estado esperando toda la vida para encontrar esa conexión perfecta. El amor que sentían era tan intenso que parecía cambiar la realidad misma a su alrededor. Doña Mercedes los observaba desde la ventana de su habitación, sintiendo cómo un terror primitivo se apoderaba de ella. Ya no reconocía a su nieto ni a la dulce muchacha que había contratado para cuidarlo. Habían cambiado, evolucionado hacia algo que su mente civilizada no podía comprender ni aceptar. Pero al mismo tiempo, no podía negar que Sebastián parecía más feliz y completo de lo que había estado desde la muerte de sus padres. La mañana siguiente, Paloma despertó con una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Ya no podía seguir viviendo dividida entre su naturaleza salvaje y las expectativas de la sociedad. Sebastián la había despertado a su verdadera esencia y ahora no había vuelta atrás. Buscó a doña Mercedes y le explicó que había llegado el momento de partir, que tanto ella como Sebastián necesitaban libertad para desarrollar completamente quienes realmente eran. «No puede llevarse a mi nieto», protestó doña Mercedes, pero había algo en los ojos de Paloma que la hizo retroceder. «Él no es realmente suyo», respondió Paloma con calma feroz.
Sebastián pertenece a la naturaleza, y yo soy su guía hacia esa libertad. Usted no puede darle lo que necesita para ser feliz». La anciana señora supo, con una certeza que la aterrorizó, que Paloma tenía razón. Esa misma noche, Paloma y Sebastián desaparecieron de la mansión como dos sombras que se funden con la oscuridad. Corrieron hacia las montañas que rodeaban la ciudad, hacia bosques donde podrían vivir según su naturaleza, sin las restricciones de la civilización. Su amor los había transformado en criaturas libres, salvajes, perfectamente adaptadas a una vida que desafiaba todas las convenciones humanas, pero que les ofrecía una felicidad absoluta y primitiva. Años después, los habitantes de los pueblos cercanos a esas montañas hablaban en susurros sobre dos criaturas que corrían juntas bajo la luna llena, protegiéndose mutuamente y viviendo en armonía perfecta con la naturaleza salvaje. Algunos decían que eran espíritus del bosque, otros creían que eran lobos con alma humana. Pero quienes los habían visto de cerca sabían la verdad. Eran dos seres que habían encontrado en el amor la fuerza para transformarse en quienes realmente estaban destinados a ser, libres de las cadenas de una sociedad que nunca pudo comprenderlos.